Alfredo Frati con nosotros. Buen día, bienvenido, Alfredo. Buen día, muchas gracias por la invitación y bueno, estamos para los requerimientos que ustedes entiendan pertinentes. Bueno, vamos arriba, gracias a vos por aceptarla. Cuando eras un muchacho que... Vos sos ingeniero agrónomo, no, ¿verdad? Veterinario. Perdón, veterinario. Y estudiaste aquí en la capital, sí, ¿no es cierto? Sí. Pero tu familia vivía... En Melo. En Melo. Sí. ¿Y cómo resolvías? ¿Te viniste con una tía? ¿Ustedes tenían un apartamento? ¿Se juntaron amigotes? No. En realidad los viejos se juntaron con otro que también estudiaba veterinaria y nos alquilaron una pieza en un hotel y bueno, y ahí nos vinimos. Y después, en esa época, la teoría era que los gurises, porque yo me vine, era muy joven, con 17 años, que no tenían que tener plata. Entonces hablaron con un comercio, restaurante que había cerca de ahí, y me pagaban por mes la comida. Yo comía ahí, entonces plata era... ¿Tu viejo le giraban, digamos? Exacto, le pagaban todos los meses. Entonces, A ver, hablame de eso. ¿Por qué no podías tener plata? ¿Cuál era el riesgo? Y porque, viste, que dice, gurí se va para lejos, anda a saber si se estudia o se pone a hacer fiesta o cosas. Entonces, alguna plata como para salir el fin de semana, ¿no? Pero el viejo te preguntaba, bueno, ¿y cuánto vale la Coca-Cola? ¿Y un pancho? Que era porque cuando eso la salida era la pasiva, ¿no? Sí, claro. Ahí de ejido y cosas, ahí nos juntábamos todos los de Melo y otros del interior. Y bueno, esa es la plata que te calculaban, no tenía mucho movimiento. Y después la boletera que te daban, ¿no? Comprar los 100 boletos, eso, y bueno. Pero la idea era andar con poca plata. ¿Y era cerca de la facultad? No, esto era en el centro y nosotros, y facultad de veterinaria ahí en La Rañaga nos quedaba un pedazo. ¿Y cuándo arrancó así la militancia de carácter política o gremial? Bueno, no sé cómo habrá sido. Yo creo que tú sabes que después yo estuve 2 años acá y después yo entré en el año 74 a la facultad, y era una época de estudiante. Yo siempre digo, la época de estudiante la mejor depende cuando te haya tocado, ¿no? Entonces en esa época la verdad para nosotros era muy duro la facultad, ¿no? Veíamos momentos, toda esa cosa de que al entrar dejar la cédula, que te reviso el pelo, que te reviso el bigote, la barba. Me acuerdo que un compañero un día llegó y le tuvieron que medir la barba porque habían sacado una resolución que más de 2 centímetros no podía medir. ¿La barba? Sí. Entonces tuve que ir a Bedelía, que le midieran la barba. Una regla, habrán sacado una reglita ahí. Y el bigote no podía bajar de la comisura del labio. Era una época que era bastante común el bigote, ¿no? Ahora parece que está volviendo la moda, pero... La barba, por lo menos, hay mucha barba, ¿no? Y además teníamos el problema que era, te das cuenta, de 74 todavía usábamos el pelo bastante largo, que también era moda. Sí. Entonces había que recogerse el pelo para adentro, todas esas cosas. Bueno, más sucesos que ocurrían dentro de la facultad, que bueno, por lo menos los que veníamos al interior, que no habíamos pasado por eso, nos costaba bastante. Pero yo sé que al final me terminé yendo, me fui a terminar la carrera en Brasil. Y después ¿dejaste el estudio acá entonces? Sí, y después volvimos ya en el año 85 para rivalidar. Tuvimos que dar un par de exámenes acá. ¿En qué parte de Brasil entonces? Veterinaria. Tuvimos cerca de la frontera, tuvimos en Valle. Ahí había una facultad que hacía 2 años ahí, después se trasladaba a Santa María. Bueno, con el grupo que yo enganché, en realidad ese año el Brasil autorizó a terminar la facultad ahí, por lo tanto fuimos la primera generación que... ¿No tuviste ni que ir a Santa María? Que se recibió ahí, no tuve que ir a Santa María, y ahí sí, la verdad, disfruté de lo que es la vida normal de un estudiante, ¿no? Pero... Acá era complejo. Yo me acuerdo que los de Cerro Largo nos juntábamos con los de Tacuarembó y algunos más de Montevideo, pero poco. No teníamos mucho intercambio. Entramos 350 ese año
Y bueno, y todos te decían, mirá que escuchan lo que hablás, que esto, que aquello. La verdad que era una situación no linda, digamos, para lo que es la vida de un estudiante, que hoy, pasado el tiempo, ya mis hijos no tuvieron ninguna situación parecida a esa, ¿no? ¿Y esa fue una decisión tuya o la de dejar el estudio ahí y en Uruguay, bueno, y retomarlo en Brasil? Tú sabes que mi padre trabajaba el campo y bueno, a mí me gustaba, siempre me gustó. Entonces tuve la intención de dejar de estudiar, ¿no? Y mi viejo me dijo, bueno, mira, acá no hay lugar para dos acá. Acá estoy yo, si vos venís como un empleado del establecimiento. ¿Qué hacían? Ganadería. Y la verdad, bueno, tuve un tiempo y era bastante duro, ¿no? Pues yo pensé que me iban a prestar más el vehículo, que iba a tener algún dinerillo para los fines de semana, y seguíamos con una economía de guerra. Y entonces, dije, mirá, bueno, averigüé que yo sabía que a Montevideo no volvía más, pero averigüé en Brasil, estuve acá en el consulado, después había una posibilidad que si me iba a estudiar, tenía que regresar al país. Yo no quería, cuando eso, la verdad, no estaba seguro si quería volver. Por lo tanto, me fui por las mías, fuimos a Pelotas a averiguar, y después cuando nos enteramos que había cuando eso yo no sabía que había esa posibilidad de bajar. Pero hablas de fuimos, con otros muchachos. Porque fui con otro compañero de clase, que al final el otro no fue y me fui solo. El otro siguió y se recibió en ¿Pero ya era lo que podríamos decir un gurí de izquierda o no? No, y además yo en los años de terminando el liceo, digamos, yo terminé muy joven, pero yo militaba en el Partido Nacional. Tenía sí capaz que alguna tendencia, porque siempre milité en el Partido Nacional Independiente, ¿no? Bueno, por la Patria y Rocha. Y en esa Viste época, que yo no te pregunté si eras del Frente Amplio, yo te pregunté si eras de izquierda, ¿no? Bueno, sí. Bueno, lo que pasa que no se decía qué era, pero en realidad el sector que yo militaba en ese momento era considerado de izquierda, ¿no? Ajá. Que era la fórmula mágica esa de Wilson Carlos Julio, y una vez de venida a la democracia militamos más fuertemente dentro del movimiento Rocha, y sí, con un sesgo de izquierda. Lo que pasa que... Si es el Pepe Mujica el que te está llamando, atendelo, pero con altavoz. No. Y bueno, pero yo no me di cuenta que en realidad siempre tuve una tendencia a la política, porque aún cuando estábamos en Brasil, imagínate que el plebiscito del 80, las comunicaciones no eran tan fluidas, no teníamos estos aparatos que ahora estaba sonando. Entonces cada uno habían otros estudiantes de Uruguay allá, porque después que yo fui fue otro a estudiar veterinaria, fueron dos a estudiar agronomía, y entonces cada uando que venía a Melo llevaba las noticias, ¿no? De qué era lo que estaba pasando. Ahí nos reuníamos, discutíamos, y la verdad que bueno, cuando llegó el momento dijimos, bueno, nos vamos a dar una mano allá, porque nos parece que esto no es presentable. Ajá. Y vamos a trabajar por el sí, ¿no? Y bueno, o sea, estábamos en otra cosa, pero hicimos un tiempo para realizar eso. Después empezamos a intervenir en cuanto plebiscito hubo, y después cuando vinieron la democracia, digamos, ahí militamos en la interna primero, y después fuertemente cuando retornamos a la democracia, y sin quererlo la gente me escapaba un poco en lo que era la profesión liberal, ¿no? Yo ya estaba recibido ahí cuando vino la democracia, pero en los corridos decían, este está más dedicado a la política que a la veterinaria. Y dice, vamos a ver otro, porque capaz que viene y nos aplica la masa hablar de política, ¿no? Ajá. Pero bueno, después entramos a trabajar con Rodolfo Nin en la Intendencia, fuimos director de bromatología, después director de servicio. Luego renuncié a la Intendencia en el segundo mandato. Ahí pasamos, fuimos presidente del centro veterinario. Después integramos la agropecuaria. Después fuimos presidente de la sociedad agropecuaria. Después competimos con una lista en la federación. Y ahí como que
En definitiva es política, ¿verdad? No, sí. no política partidaria, pero es política. Entonces, la verdad que había algo que tal vez yo no me había dado cuenta. Tanto es que yo en Melo hice un par de años en el Salesiano y después en el Liceo Público de Melo, ¿no? Y los curas ahí te hacían una encuesta cuando estabas en segundo, cuál era la orientación, porque había que elegir la orientación. Y a mí en esa época me recomendaron letra. Y yo digo, este cura está loco, ¿qué va a ser letra lo mío, no? Y agarré por el lado. Y mi madre me había inscrito en letra. Yo estaba en campaña con mi viejo, me había inscrito en el liceo en letra. Y llegué, bueno, me metieron de arranque la Ilíada a preparar un trabajo, además, ser y no ser. Dije, no, me pasé a la biología. Pero algo había capaz, ¿no? Pero quizás tan errado no estaban, eso me decís. Y vos sabés que después, con el tiempo, mi viejo, yo escuchaba que, bueno, como esos hogares de campaña, ¿no? Que se conversa mucho, se habla, ¿no? Y decía, este gurí capaz que va a ser abogado. ¿Por qué, viejo? Le decía a mi madre, dice, me discute todo hay que explicarle y todo me discute. ¿Eso quién decía? Mi viejo. Quiere decir que había algo que yo no me daba cuenta, pero obviamente que me gustaba mucho el campo y bueno, y creo que volvería a ser veterinario, porque la verdad me encantó la carrera y también la profesión, solo que la vida después me fue llevando por lugares que yo no había pensado. Pero hoy día no ejercés, ¿no? No. Ya hace un rato, ¿no? No, me jubilé de la profesión además. No ejerzo, trabajo sí el campo, porque es una cosa que me da vida, que me hace sentir bien, así como otros tienen. ¿El campo de tu familia, digamos? Seguro. Trabajé mucho tiempo el campo de mi familia, después nos dividimos con mi hermano, los hijos de todos ya estaban grandes, y yo creo que cuando no tenés problema tenés que aprovechar. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 3 hermanos. Tengo una hermana que es maestra, jubilada, es 10 años mayor que yo, y mi hermano 6 años mayor que yo. O sea que sos el chico. Y soy el chico, el mimoso. Y esa cuestión media de rebeldía quizás también, ¿no? Un poquito del chico, ¿no? Y un poco mal criado, porque yo, se ríen un poco, y yo siempre en broma en familia, que tuve suerte de ser herniado, porque eso me daba una ventaja. Mi hermano no me podían hacer llorar. Claro. ¿No? En esa época no te operaban enseguida. Sí. Primero probaron de todo, ¿no? Primero me llevaron a las vencedoras. Después consultaron a uno y a otro, me hacían usar un braguero, que es no sé ahora si se usa, la verdad creo que no. Un braguero era eso, como un cinturón de goma que te ponen para que no te salte para apretar el tejido, que no, claro, que no apretar, pero te imaginas que empecé a ir a la escuela con eso, ¿no? La verdad no me causó ningún trauma, pero pasado el tiempo me di cuenta que había tenido un beneficio, que tenía un tratamiento especial. Y a mí me compraban los juguetes que nunca le habían comprado. Mi hermano jugaba con los huesitos de las vacas, hacía un camioncito. Y yo qué sé, a mí cuando me vinieron a operar acá me compraron, viste, a mí era la época del llanero solitario. Sí. Me compraron 2 cananas con unos revólver con fulminante. Era una. Claro. Para la época era una cosa. ¿Ustedes igual eran? ¿Qué podríamos decir desde la posición socioeconómica? Sí, era una clase media rural, ¿no? Mi padre. Pero andaban bien, ¿no? O sea. Bueno, sí. ¿Cómo te decís? No teníamos dificultades económicas de comer, de trasladarnos. Habían dificultades que tenían que ver con la realidad del país, la ubicación y el tipo de trabajo, ¿no? Porque en campaña, cuando eso, por ejemplo, mis hermanos, por los caminos, la dificultad, en esa época hubo un tiempo que les llevaban maestra a campaña. En realidad no eran maestras, eran muchachas avanzadas, y después daban examen en la escuela, ¿no? Yo no pasé por esa etapa. ¿Tu hermano fue el caso de tu hermano? Y mi hermana. Tomaron clase en su propia casa. Exacto. Y yo después tuve suerte, digamos, porque como ellos quedaron más grandes, primero tuvimos un tiempo en Fraile Muerto, que era lo que quedaba más cerca, y cuando ingresaron al liceo, nos trasladamos para Melo, y ahí yo estaba cuando empecé la escuela, empecé en Melo, ¿no? Mi hermano hicieron un par de años en Fraile Muerto, porque eso claramente fue los primeros años de escuela. Pero te digo, yo recuerdo, por ejemplo, que para el viejo el primer día de clase era clave, ¿no? Y cuando llovía, en auto no podía salir, porque las cañadas te atajaban, porque la calle era en el medio del campo.
Entonces el viejo... Pero la escuela estaba en Melo. En Melo. Pero claro, ustedes vivían fuera de Melo. Claro, entonces el viejo sacaba la camioneta cuando... si el tiempo era bueno, no, pero si podía haber tormenta, cruzaban la camioneta para el otro lado de la cañada, y el día de la escuela, eso para los viejos era como una religión. El primer día, llueve, caiga rayos, vos tenías que estar. Entonces, nos subían en un carro, nos cruzaban la cañada con el carro, y bueno, y ahí después del otro lado estaba la camioneta. Entonces había una dificultad, ir y venir a campaña no era tan sencillo como es hoy, ¿no? Ese mismo lugar, digamos, hoy podés ir en una hora. Yo recuerdo que cuando íbamos para campaña, por ejemplo, paraba en la mitad del camino para enfriar el motor. Mi vieja armaba unos hamacas, comíamos unos refuerzos y después seguíamos, echábamos una mañana para ir. Ah, mira. Y para volver también. Y aparte en invierno se encadenaba los autos, ¿no? Los vehículos no tenían 4x4, se ponían unas cadenas para poder pasar por el barrio. Claro. O sea, yo decía eso el otro día, que la deuda social que tenemos como sociedad con el campo es histórica, porque siempre tuvo una diferencia muy grande, no solo por pobreza, que también existía mucho más de la que existe ahora, sino porque no existían los servicios. Pero, entonces, mira, aprovecho... Aún no siendo pobre, ¿no? Porque pobre Entiendo. En esa época era cuando vos tenías que salir a trabajar de peón en otra estancia, ¿no? En el caso de esto, que él trabajaba su propio, no se consideraba pobre. Si bien él no era un gran propietario, un poco arrendaba, otro poco propietario, y en esa época, cuando él Pero digamos, ¿tenían capacidad de ahorro tus papás? Seguramente sí. Bueno, ¿sabes qué? El viejo me contaba que en la década del 50, por ejemplo, era bastante común que si vos tenías un pedazo de campo que fuera chico, hipotecabas eso en el banco, sacabas un crédito, y él decía, y trabajando era común pagar el crédito. No era tan común que el banco se te quede, pero eso era en base a mucho trabajo y al ahorro. Por eso nos criamos en eso de que ajuste y ajuste, ¿no? O sea, obviamente... ¿Vos lo tenés eso incorporado en tu vida, decís? Lo tengo, pero... Porque como sos el más chico, pudiste haber sido el derrochón. Ah, no, también, claro. Yo ya me tocó otra etapa, pero por ejemplo, suponete, galleta no se compraba la harina y se amasaba. Claro. Porque entre otras cosas se plantaba trigo. Y en esa época, en esos lugares, hoy no existen, habían industria que procesaban el trigo. Entonces, en vez de pagarle al productor, le devolvían en sacos de harina, ¿verdad? Entonces, había como una especie de trueque. Una especie de trueque. Se manejaba menos plata, una especie de trueque, pero eso te permitía... Entonces, bueno, sí se compraba el fideo, el arroz, porque eran campos de sierra, que no había posibilidades. Mucha chacra, entonces el boñato, papa, el choclo... el choclo asado en la estufa leña era una cosa de toda la vida. Claro. Y si no cocido, el postre generalmente era leche con choclo, ¿no? ¿Leche con choclo? Sí, y el dulce... Pero para acá, le caliento la leche, le pongo azúcar, imagino, ¿no? No, leche. El dulzor, ese dulzor del choclo le daba... Y el choclo lo cocinaba, entonces choclo cocido con leche. Y por otro lado, nosotros estábamos en una zona que habían montes de membrillo. En realidad era la casa de un pariente, pero era tanta la producción que nos daban para cosechar ahí. Entonces se cosechaba esos membrillos y se hacía dulce en unos tachones que mi vieja le había comprado a los gitanos, que era común en esa época, claro, que estuvieran en la campaña y también en la ciudad. Y ahí se hacía el dulce de membrillo casero, y bueno, y el dulce que conocíamos en esa época era el dulce casero, por lo menos... Pero y ese dulce lo hacía y le rendía para que... Sí, y rendía casi que para todo el año, se ponían unas latas grandes. Sí. Y bueno, entonces lo que te quiero decir, se compraba lo indispensable, ¿no? La sal, obviamente, tenías que comprar el fideo y el arroz, pero después las otras cosas... Bueno, y la carne la tenías, más atrás, ¿no? Pues y la carne, sí, oveja permanente, ¿no? En mi casa. Habían otros establecimientos más ¿cómo te decir? Del medio para abajo el consumo era el ovino.
Ya cuando había establecimiento de más porte, que había más gente, carneaban algún vacuno, pero en realidad nosotros en toda esa etapa de niñez no conocimos ¿cómo te decir? Ni el asado de vaca, ni eso no era. Sí, entiendo. Y cuando venía a la ciudad se traía la carne, ¿no? Porque era un despropósito vos tener la carne ahí, venir y estar comprando la carnicería en la esquina. Hoy que además hay otra cosa, porque como que eso no se podría, pero bueno, eran aquellos tiempos. Y viniendo más para atrás, el viejo me contaba que, por ejemplo, en épocas más duras o en sus inicios, el boñato lo cortaban y lo secaban en el zinc, en las casas de zinc, y con eso le daban gusto a la leche. No compraban café tampoco. No fue en mi niñez. Ajá. No, pero te digo antes, o sea que hay toda una vida en el techo del zinc, eso me está diciendo. Claro, en el zinc, el techo. Claro, lo ponían arriba. Lo ponía arriba, se seca. Claro. Me decía él que vos después lo ponés en la leche y te larga un colorcito, que era para darle un color. En realidad es eso, no. El café también, algo de gusto, pero en realidad es el color lo que le da. Lo importante era la leche. ¿Y ustedes tomaban? O sea que hay una cantidad de generaciones que se criaron en el ahorro y fue, como decían en campaña, la base de su fortuna. Por ejemplo, te digo, si vos te sentabas de mañana cuando tomabas mate, ¿no? Al lado de la estufa, que obviamente había que levantarse antes de aclarar, mi viejo se ponía como loco si vos sacabas una caja de fósforo y prendías el cigarro. Me dice, si tenés el fuego ahí, claro, ¿por qué me vas a gastar un fósforo? No me gastes un fósforo para usar el fuego. No me gasté un fósforo, recostá la puntita del cigarro en la brasa, ¿no? Y eso era permanente, ¿no? Te sobraba un pedacito de alambre de algo que hallaba en el campo, no lo dejes tirado, porque se puede lastimar algún animal y además eso es un te puede servir para algo. Y te puede servir para, yo qué sé, hacer una cosita chica. Entonces había que agarrar, manotear, poner una bolsa y traer. Si moría alguna oveja en el campo, y la encontraba ya putrefacta, no se podía acuariar, había que esperar. Cuando se secaba la lana se juntaba, se llamaba lana de epidemia, se salía con una bolsa al campo y se juntaba esos pedazos de lana que no quedaba tirado en el campo para más nunca. Y obviamente que... Pero se juntaba para evitar la mugre, digamos, sí. No, y se vendía. Se vendía. Bueno, valía muy poco. Sí, entiendo. La cerda de los caballos, cuando se estusaba, se guardaba en una bolsa, y también cuando se iba al pueblo se comercializaba, ¿no? ¿Vos cuántos años? Valor casi nulo, pero bueno, igual se hace por prolijidad y por ahorro, o sea, no se desperdiciaba nada. Nosotros fuimos criados en esa etapa del ahorro y ahorro. Obviamente que nosotros tuvimos otra vida, ¿no? Mis viejos tuvieron 3er año de escuela. Es otra diferencia. Mi viejo estudió en una escuela ahí de la 10ª de Cerro Largo, y no es que hizo hasta 3º porque no quiso estudiar más, no había más de 3º. Ahora en Melo sí ya había. O sea que la diferencia viene de décadas. Bueno, ni que hablar después de toda ¿cómo te voy a decir? La modernización, la comunicación, la radio, las comunicaciones. ¿Vos tenés 60 ahí, Alfredo? ¿Cuántos años tenés? ¿60 ahí? 64. 64. ¿Tus padres viven? Mi padre falleció hace bastante. Ajá. Pero llegó a jubilarse en la actividad rural. Cuando se jubiló... Pero te vio, digamos, fuertemente militando en la política. No, me vio militando gremialmente. Ahí está. Bueno, quiero llegar a esto. Nunca le gustó la política, ¿no? Pero seguro que cuando llegaba el momento votaba a los blancos, pero me juego hasta lo que no tengo. Vos sabés que me pasó una cosa, bueno, yo qué sé, tenía una tendencia, entonces, la verdad que la vida me permitió de compartir con él, lo que él se dedicaba a la ganadería, mucha recorrida de campo, mucha madrugada, ¿no? Y entonces yo bueno, en eso cuando vos estás descubriendo un poco lo que es la política, le digo, así digo que vos eres herrerista. Me dijo, no te confundas. Yo nunca fui herrerista. Siempre fui zarabista. Los zarabistas nunca dimos un golpe de Estado, y eso es una diferencia irreconciliable con el herrerismo. Porque había apoyado, porque él era joven,
cuando el golpe de terra. Claro. ¿Verdad? Y eso no para le gustó esa nada esa alianza, generación, digamos. para esa generación me da la impresión que fue una cuestión insalvable. Y en Cerro Largo, aún el que no fuera político, era muy difícil apartarse de eso. Cuando yo viajaba hacia el campo, pasábamos por el lugar, la casona, digamos, donde murió el hijo de Justino Muniz, que murió quemado por un piquete del Chiquito Saravia. Cuando venía a Montevideo pasás por el mausoleo de Chiquito. Y cuando llegaba a mi casa habían piedras escritas de la época de la batalla de Tupambaé, que una vez la revivimos con un clavo, la hicimos filmar. Yo ahora no recuerdo todo lo que decía, pero recuerdo que decía: aquí estamos acampados después de la batalla de Tupambaé, porque era una piedra inmensa y que por la parte de delante tenía árboles, entonces tú podías acampar ahí sin que te vieran. Pero claramente si vos pasás por ahí y no conocés, no, se ve que gente que venía derrotado obviamente de la batalla de Tupambaé y que todavía se seguían escondiendo, ¿no? Mi padre tuvo con el apero embalijado y todo, porque cuando eso, que yo creo que los jóvenes ahora muchos, venía la leva que le llamaban, claro, que no importaba si era del gobierno o de la revolución y te llevaban. No era que vos vas con los partidarios, vas con el que te toca. Claro. Lo mismo los caballos. Como que decidís poco, ¿no? Poco. Tenían 15 años. ¿Te acordás el cuento? En esa época, ya con 15 años en campaña, ya era un medio hombrecito, ¿no? Cuento con un aljibe de Arregui. Te lo voy a pasar si no lo tenés. Mario Arregui, el de la generación del 45, pero era, si querés, el más rural de todos ellos, y que es un cuento espeluznante, probablemente uno de los mejores cuentos de la historia del Uruguay, y que habla de eso, ¿no? Que el hombre de casa, cuando vienen a buscarlo, y da igual quién era uno u otro, se esconde en un aljibe porque ya no quiere ir. Sí. Y bueno, después se encadena. ¿Cómo te decía? Mi padre perdió... Mi abuelo murió cuando mi padre era muy joven, tenía 9 años. Entonces, el otro hermano llevó la familia, ¿no? Vivían en un rancho pegado a la casa que vivía el tío de mi padre. Y era muy vinculado políticamente. Entonces en esa época él se fue porque honestamente no sabemos qué hacía, pero andaba envuelto en el tema de eso. Estás hablando de tu tío abuelo. Mi tío abuelo. Entonces mi padre era el más grande de sus hermanos y el primo, digamos, el hijo de su tío, eran los dos más grandes de los hermanos también, ¿no? Y bueno... Entonces una noche sienten que rodean la casa y bueno, preparan los aperos, el poncho, las armas. Mi viejo nació en el 17 y eso estamos hablando, era muy jovencito, pero claro, eso no importa. Si te decían que había que ir, y resulta que no era. Era una yegua parida, cosa rara además, con 2 potrillos, que habían quedado separados en una portera y pasó rodeando toda la noche la casa, pero vos en campaña te empezás a asustar y los ruidos se te aumentan, claro, ¿no? Imagínate, tipo de 15 años con eso, y dice, nos están rodeando, mañana cuando aclare el día, va a pasar algo. Bueno, cuando aclaró salieron y no había nadie. Pero sí hubo una leva que no lo llevaron a ellos, pero llevó caballo. Es más, papá nos contaba que una vez que terminó las revueltas esas, el tío lo mandó a recuperar algunos, y algunos caballos recuperaron. Uno estaba cerca de Melo, ahí cerca del regimiento de caballería. Así que en Cerro Largo esto está emparetado. Bueno, más acá en el tiempo me acuerdo que Wilson siempre decía que en Cerro Largo lo único que había colorado era el jefe de policía y el gerente del Banco República. Y demás, no. ¿Y hoy día cómo es la cosa? No, hoy ha cambiado, ¿no? Ha cambiado, hace muchos años que ha cambiado. Nosotros ya vivimos otra, pero uno sentía esa presión y la tendencia. Pero en una elección nacional, ponele que de pronto gana el Frente Amplio, como ya ha pasado. Sí. Pero a la hora de elegir intendente, vos lo sabés bien. Pero yo creo que ni vos te votaste. Estoy jugando. No. Pero, ¿qué pasa ahí? Porque con la cabeza montevideana a veces cuesta entender esas... Cuesta entender. Es más, el año que el Frente superó el Partido Nacional en las nacionales, que fue en la elección del 2014,
pensábamos que teníamos una chance, sin embargo... Bueno, era sensato pensar eso, ¿no? Era sensato, habíamos pasado al Partido Nacional por 6.000 votos, y bueno, y después perdimos por 17.000. O sea que claramente la gente no nos vio como opción local. Y bueno, y eso creo que pesa mucho las tradiciones y también algún estilo, ¿no? Los departamentos. Digo países porque a veces parece que vivimos en un país distinto, que estamos más alejados de la capital, hay idiosincrasias locales que vistas desde acá no se entienden mucho. Y al revés también, ¿eh? Y al revés también, digamos. No entender al otro, porque... Y al revés también. Claro. Me dejas pelearte un poco, ¿no? No, porque si no tiene gracia. No, sí. Yo advierto muy frecuentemente, te diría, desde que tengo uso de la razón, que hay instalado y aceptado, y hay muchas razones para que esté instalado y aceptado, también lo quiero decir, un discurso que, lo digo muy groseramente, mi madre es de San Gregorio de Polanco, así que desde ninguna... Curiosamente, mi padre hoy vive en San Gregorio de Polanco, a pesar de que él es montevideano. Lo que quiero decir es que medio como que toda la vida hemos aceptado algo así. Che, esta gente de Montevideo, ¿cómo nos desprecia a nosotros? Estoy grosereando, Alfredo. Nosotros somos grandes víctimas y somos una manga de pobrecitos, ¿no? Sí. Ahora, y eso más o menos se ha derramado y uno como que lo termina aceptando. Ahora, déjame terminar el concepto. Junto a eso, cuando empieza un poquito a profundizar, ustedes son una manga de soberbios, una manga de pillados, compadritos, refiriéndose a los montevideanos, y además nos sacan cosas a nosotros, ¿no? Y de inmediato se agrega, porque vos morfás de lo que yo te produzco, porque este país existe gracias a lo que yo produzco, porque yo me levanto con el sol a laburar mientras vos dormí la mona porque te quedaste. Y resulta que es el que me da de comer, es el que gracias a él yo existo. Entonces yo a veces juego con algunos amigos del diario, y digo, vos, macho, entonces ¿cuál es el soberbio? Porque si uno me dice, se entiende lo que digo. Sí, se entiende perfectamente y lo hemos vivido, y yo creo que son de las cosas que tenemos que trabajar, y la mayor responsabilidad recae en nosotros, los actores políticos, en tratar de acercar estas puntas y entender al otro. Lo desarrollamos luego de la pausa. ¿Cómo no? ¿Te parece? ¿Cómo no? Porque dijiste el pasar algo que a mí me gustó, porque dijiste, sí, porque hay países, una confusión de carácter hasta casi psicológico, no son países, son departamentos, y agregaste, porque hay veces que parece que vivimos en países distintos. Y yo agrego, pero mira, solo porque quiero aprender de vos en el sentido antropológico del asunto. Yo te digo, ¿y acaso está mal que dentro de un país hayan varios países? ¿Acaso eso no son los países? Distintas realidades, distintas texturas, distintos aromas, distintos problemas. ¿Cuál sería el problema? ¿Verdad? Luego la pausa. Dale. Estamos poniendo la mañana en camino. Bueno, y algo de política vamos a tener que hablar también, ¿no? Sí, estamos conversando con Alfredo Frati. Estamos poniendo la mañana en camino. Estamos conversando con Alfredo Frati, el diputado del MPP Frente Amplio, que va a ser el presidente de la Cámara de Representantes. Algún minutito a ese tema vamos a tener que dedicarle. Sí. Se supone que fue el que... No, pero lo que tú me dejaste que... Pero nos quedó pendiente algo. Exacto. Yo creo que en eso tenemos que trabajar, porque ni somos los pobrecitos los que vivimos en el interior, y mucho menos el sector agropecuario, ni los montevideanos son unos tipos que no les interesa nada. Me parece que se ha generado eso, ¿no? Hasta en la forma de hablar. Tú me decías... Recién fuiste a decir, te equivocaste, dijiste país, y sí. Y también la gente se equivoca, que dice, voy para afuera, de que en realidad vas para adentro. Claro. ¿No? Sí, sí. Y está incorporado. Pero mi vieja era la que decía, tengo ganas de ir para afuera. Y mi vieja desde el interior. Por eso te digo. Entonces, hemos fijado algunas cosas que yo creo que hay que trabajar en eso, ¿no? Pero es real que si vos...
suponete, para los profesionales en general vinculados al agro, como los agrónomos, los veterinarios, si vos te criaste y viviste acá y estudiaste y sabés lo mismo que el otro, cuando va, podés tener algún problema para empezar a trabajar, ¿no? Pues este montevideano que va a saber que no sabe enlazar, pero en realidad, para ser veterinario no precisás saber enlazar. Claro. Enredamos las cosas, o saber alambrar, ¿verdad? Un agrónomo para separar una chacra no precisa saber alambrar, tiene que manejar otras cuestiones, claro. ¿no? Entonces, bueno, pero hemos creado esa cultura, como también, y quiero decir algo que es muy hablado, ¿no? En todos lados. Capaz que eso va a favor del agro, pero lo quiero decir porque es un ejemplo muy usado, las 4x4, ¿no? Entonces yo digo, esto va a ser una reunión y si están llenos 4x4. Sí, lleno. Primero, ¿qué es lo lleno? Porque viene el que la tiene, pero hay una cantidad que no tiene, ¿verdad? O tiene un auto viejo para andar. Pero ese 4x4 que compró ese señor, es probable que lo esté usando para entrar en una chacra de arroz o en una de agricultura, o mismo algún veterinario para hacer trabajo en campaña, que tenés todavía lugares de difícil acceso, que tenés que llevar el vehículo, si vas a hacer una ecografía para tener electricidad en el aparato, demás. Y eso se lo ve como, ¿por qué reclamar si andás en este vehículo? Sin embargo, si hay un gerente de una empresa en Montevideo, sí, que compró una 4x4 porque le gusta, sí, y pasea el perro los fines de semana, porque le gusta, sí, y porque tiene derecho, la gente considera que es fruto de su trabajo, pero no lo ve como un oligarca despreciable. Lo ve como que es inteligente y que gana un buen sueldo. Sin embargo, cuando pasa eso, en el productor agropecuario se lo ve como que no puede reclamar. Igual también exagerado todo, Alfredo. Yo la verdad que entiendo y escribilo y lo firmo abajo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ahora, después que lo firme, repito, firmo abajo, me parece que está un poco exagerado, porque yo recuerdo que esto volvió a hablarse de esto cuando los autoconvocados primero y un solo Uruguay después, y se decía, porque nos dicen las 4, y yo sentí que hubo un momento en que la referencia a las 4x4 era más de los autoconvocados que me seguí lo que te estoy diciendo, porque nos dicen, y yo miraba para los costados y yo no escuchaba a nadie que dijera tanto. Bueno, un poco sí, eso pero tanto no. Reticencia vieja. Y te digo más, también cambió mucho, ¿no? Así como cambió el parque automotor del Uruguay, también cambió el parque automotor del agro, no podemos desconocer eso. Obvio. Yo recuerdo que en Melo, por ejemplo, digo por hacer una referencia propia, cuando iba a la escuela, aparecieron aquellos autos americanos, le llamaban los colachatas, aquellos que parece que lo hubiesen vendido por metro. Salíamos afuera, mirá, porque no era común un auto de esa gama en una ciudad del interior. Claro. Y hoy hay muchos de alta gama en el mismo Melo. Claro. Y que tiene la producción más o menos que tenía en aquella época, ¿no? Con otras condiciones antes, digamos, pero esto se ha cambiado. Y también cambió en la realidad. Y también cambió la vida. Yo creo que lo que pasa en el agro también es que el tamaño, yo con estas cuestiones, cuando me ha tocado estar en la comisión de ganadería, que hemos pedido para estar ahí, me puse a leer algunas cosas, no leí todo, no soy un experto, pero de los libros del CIADE, ¿no? Que aquello cuando Wilson fue ministro, y ahí establecían tamaño mínimo para vivir dignamente de acuerdo a dónde estaba el establecimiento, de acuerdo al lugar, porque no es lo mismo Colonia que Cerro Largo y Rivera, ¿verdad? Y eso se ha agrandado, que es una cosa que nos cuesta entender, ¿entendés? Entonces, con lo que nosotros éramos una familia media, cuando mi viejo empezó, o que no tenían problema, hoy capaz que tendría problemas, porque se ha agrandado cuál es el tamaño mínimo para vivir dignamente, y eso es una dificultad que no la hemos asumido, ¿no? Entonces, de repente, hay lugares del país que el tipo tiene 100 hectáreas, ¿no? Si tú lo multiplicás por el valor de la tierra, decís, yo no, con mi salario no, en la vida no cobraría eso. Ahora, si él va a vivir de esas 100 hectáreas, es probable que viva como pobre, ni siquiera como medio, de acuerdo al lugar, ¿no? Sí. Entonces,
O sea, que luce como una contradicción, digamos. Una contradicción. Yo tengo un dicho que es bastante grosero, pero quiero golpear con esto para que quede claro. Hay una cantidad de productores rurales, chicos, que son como el chancho, que da resultado el día que se muere. Porque la familia podemos recibir los beneficios de ese capital, ¿no? Porque ahí no podés hacer una raviolera, tenés que vender y ahí tenés una cantidad de dinero. Ahora, el que está produciendo no puede vender todos los años un pedazo cuando le falta plata, tiene que ver de lo que saca de ahí. Y eso se ha aumentado. También es verdad que no vivimos igual y no podría. Por ejemplo, yo ese cuento que te haga, no me avergüenza para nada, hay mucha gente que se ríe de esto, pero el viejo siempre ambicionó, cuando estábamos en el medio del campo, de comprar un pedacito que tuviese al lado de una carretera, para que la salida fuera más fácil. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos una casa de piedra, pero linda, con 3 dormitorios, con algunos con piso de tierra, obviamente, porque era de la época, se pisaban los cupipas. Y no hizo el baño. Y decía, ¿para qué voy a hacer el baño si nosotros nos vamos a mudar? Porque su objetivo era mudarse. Entonces tuvimos años, ¿entendés? Nos fuimos de ahí. Yo era muy chico, teníamos 4 años, de esa casa, para una casa al lado de un camino. O sea que no tuve baño, pero mi hermana, que tenía 10 años más que yo, era casi una adolescente. Una muchacha, claro. No había baño convencional, ¿no? Sí, que estaría, los baños retirados, esos baños retirados. No, tenía que hacer en tus necesidades en una pinica. ¿Pinica? La pelela, le llaman, ¿no? Sí, nosotros la le decimos pinica, no sé si eso es español o portugués. No sé, pinica no me suena. A nosotros la pelela, pinica. Escupidera. Pelela me pareció más, para nosotros, como lo empecé a escuchar como más moderno. Para nosotros la pinica, eran enlosadas, además. Sí. Que no se pegara, sí, ¿no? claro. Tenías que echar agua, si iba a hacer algo más grueso. De cuerpo, digamos, sí. De cuerpo, y bueno... Y te bañaba en una palangana. Más que enlosada, perdón, esmaltada. Esmaltada, perdón. Enlosada. Porque enlosada se te podía caer y partir. Y bañarte era un latón grande con una palangana y te calentaban el agua, generalmente tu vieja te ayudaba a echar el agua. Sí. Y entibiaba el agua y con eso te bañaba, te aseaba. Y con eso tuvimos años, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque pero me parece muy interesante lo que no sé. Porque el objetivo era el otro. El objetivo era el otro. Pero mientras tanto, macho. Claro, eso hoy no sería tolerable. Claro, no sería tolerable. Yo no le podría ofrecer eso a mi hijo porque no me hubiesen aguantado ni un rato. Porque, ¿qué pasa? Ellos ya nacieron en otra época. Claro. Yo cuando me casé no tenía. Vivía en Melo, yo ya era veterinario. Mi mujer era dentista. Y nos casamos y no teníamos teléfono de línea. Pero no porque nos faltaran los bornes, porque no teníamos televisión, porque no había que tener todo para casarse, ¿entendés? Y ya éramos profesionales los dos. Está bien. Quiero decir, estamos charlando. Era otra época. Está bien. Ahora, a mis hijos que cuando nacieron ya tenían teléfono. Sí. Cuando apareció computadora, tuvieron computadora, es otro estilo que vos no podés. Pero eso también ha pasado en la ruralidad. Fíjate que ahora... Claro. Ese niño que yo te decía que tenía dificultades, que ahora va a la escuela rural y el primer año tiene una computadora con una ceibalita, conoce que hay otro mundo, no te va a pelar que no tengas un mínimo de servicio. Claro. ¿Verdad? Bueno, y si no pones la luz es probable que... Bueno, pero ese es el avance de la humanidad, ¿no? Sí, porque... correcto. La dignidad, la vida digna también incluye. Exactamente. Lo digo, mira que entendí. Lo que pasa que como te decía, siempre ha habido una diferencia y ha demorado mucho. Y yo no te digo con todo el agro, porque la otra confusión que hay grande en las ciudades, no solo en Montevideo, porque si tú vivís en Melo, digo para no hablar de otro departamento, ¿no? Y sus hijos, yo qué sé, de una maestra y un bancario, y de campo conoce lo mismo que el que está acá. Bueno, claro. Está más cerca en términos de cercanía de kilómetros. De kilómetros. Pero no de la cabeza de entender, porque no tenés por qué. Claro. Porque estás criado en otro ambiente. Exacto. Y eso es lo que a veces cuesta entender. Sector agropecuario, que el otro, si vos no le explicas, no tiene por qué entenderte, porque no ha vivido, y las cosas que tú no ves o no las sentiste, es muy difícil
de entenderla. Alfredo, hasta por los gustos. Déjame que cuando nosotros éramos gurises, eso de que las vacaciones y a la playa no existía. Y yo le preguntaba a mi viejo, cuando quedé más grande, ¿no? Sí. Uno pensaba ir a la playa y yo, estás loco. Nosotros nacíamos, tenía que tratar de formar una familia y darle un pasar mejor a los hijos. Pero tu viejo nunca tuvo licencia de descanso. No. Después de viejo, mi hermano, que era el mayor, lo sacaron algunas veces a la playa, pero no era común. Sí, o sea, entiendo. No estaba ni era un deseo tampoco. Él era feliz con eso. El cumpleaños, para hacerlo ir a un restaurante de Melo, para ir a comer, era un problema. Alfredo, déjame preguntarte en el final, para hacer el final por hoy, otro día la seguimos, ¿no? A ver, hablaste, lo has dicho otras veces y lo insinuaste en el arranque de la charla, que la República en su totalidad y el sistema político en particular tiene como un gran rezago de justicia democrática para muchas de las realidades de los ciudadanos compatriotas que viven en el interior, ¿no? Aún teniendo en cuenta sus matices y el paso del tiempo. Y lo has dicho, que ese rezago es digno de ser cobrado políticamente, por decir de algún modo, a blancos, colorados, frente amplistas, porque, digamos, de responsabilidad ya no puede salirse nadie, excepto los partidos más chiquitos, ¿no es cierto? La pregunta es, pero como yo estoy hablando con alguien que milita en el Frente Amplio, que volvió a ser diputado electo por el Frente Amplio, y además que va a ser presidente de la Cámara de Representantes, ya sé que con un rol institucional, pero frente amplista al fin, ¿verdad? La pregunta es, pero ustedes gobernaron 15 años, y porque la ciudadanía así lo quiso, no hay que reprochar eso, yo entiendo que es injusto el reproche, gobernaron con mayorías propias. Sí, correcto. Con toda esa herramienta democrática que te da esa posibilidad. Entonces alguien podría decirte, está bien, el reproche es histórico, está bien, le cabe a los colorados, le cabe a los blancos. Pero macho, ¿y ustedes qué hicieron? Y si yo te hago esa pregunta, ¿qué me respondes? Hicimos dos cosas fantásticas, absolutamente fantásticas, y que nos acortaron décadas. Una, la Ceibalita, porque se hizo ahí. Se podía haber hecho antes, yo creo que sí, pero se hizo ahí. Es más, te digo, cuando a mí me dijeron que el Frente iba a proponer eso, digo, yo si subo un Estado no me animo a decir, porque no creo que esto se pueda llevar adelante, y se llevó. Y yo te diría, no en los 15 años, pero tal vez la última década, un poquito más, 2 o 13 años, la electrificación rural, que es vital para el sector agropecuario, tuvo un avance como nunca antes había tenido. Antes estaba en el sur, que siempre tenía algo del litoral, eso tiene, desde mi punto de vista, una componente político, partidario, histórico, y fue a y los circuitos de la lechería por una cuestión lógica, porque precisan más la electricidad, ¿no? Para los tanques de frío que... Y ahí se avanzó en bolsones negros que habían, por ejemplo, en 33 y en Cerro Largo, de que había muy poco. Bueno, yo te diría que de ese lugar que yo vivía, que ahora llegó la luz del campo de mi familia, me crié, crecí, me volví veterinario, fui diputado, y no había llegado la luz. Ahora llegó. Llegó y pasó. Y llegó a la escuela y siguió para arriba. Por lo tanto, hubo una mirada que no había habido. Esta es la realidad. Como si son dos mojones objetivos. Mojones objetivos. Que lo discuta el que quiera. Y que se concretaron ahí, con el Frente Amplio gobernando el país. Porque, a ver, si nosotros decimos si es negocio electrificar la campaña desde el punto de vista económico, no. Claro. Lo que podemos consumir ahí no pagamos lo que gastaron para llevarnos la luz, ni loco. Obvio. Hay una contribución del productor, pero mucho menos que la que hubo. Yo intervine en 3 comisiones de luz de la zona donde estaba Cuchilla Grande, cerca de Fraile Muerto. Y nunca salió porque los costos no se podían digerir, ¿no? Porque es una zona más bien de mediano a pequeños productores. Y ahora se pudo concretar. Es más, se concretó que creo que no queda escuela sin electrificación rural. Primero se había pensado llevar paneles, que se llevó, y después llegó la luz eléctrica. ¿Qué pasa con esto? Es un diferencial, ¿cuánto incide la luz? Dice, ¿por qué no un grupo electrógeno? No tiene nada que ver. Fíjate que hasta el 2005,
para barrenear un pique en campaña, los piques con lo que se hacen los alambrados, con lo que se separan los campos. Movíamos la misma cantidad de músculo que en la época de Artigas, porque el aparato es el mismo, ¿verdad? Un aparato manual que le da vuelta y hace el agujerito. Sí. ¿Cuánto te cambia eso? Ya no para el patrón, para el obrero, claro, que consigue la electrificación en casa un taladro y hasta luego. ¿Entendés? La velocidad, la productividad y el esfuerzo no tiene nada que ver. Más allá del avance que significa en acceder a estos medios nuevos que no había, ¿no? Lo más común, la televisión y mucho más estos aparatos que tenés que tener donde cargarlos, si no, ¿dónde cargas esto? Pero déjame hacerte dos preguntas. Esos dos mojones. Sí. Porque alguien te podría decir... pero ahí eso no, es una parte, no es todo. Y también hay una cuestión del ser humano, que hay cosas que si yo considero que debería tenerla hace años y no está, y llegó, ya está incorporado. Sí, claro. Y yo quiero otra. Claro. Y creo que acá lo que nos faltó es prestar atención a algunas señales desde el punto de vista productiva. Creo que algunas señales, para mí no hay que tratar todo parejo, hay que tratar diferente lo que es diferente, ¿verdad? Y teníamos que haber tenido señales diferentes. No es que yo paso una raya... Perdón que no entiendo. Dame un ejemplo, Alfredo, para que por ejemplo, si yo tengo determinada devolución de impuestos en diferentes sectores, si un sector está mal, capaz que tengo que tener una atención especial y tener... No me lo devuelvas ahora, o no me devuelvas tanto. Claro. O por ejemplo, suponete, algo que es muy claro y que estuvo en discusión, que nosotros lo planteamos, no tuvimos suerte, pero suponete en los rubros agrícolas, el arroz, los plantadores de arroz, no son muchos en el país, ¿no? Pero son los que tenemos. Son intensivos consumidores de gasoil. Intensivo, como te diría, ponerle una chacra de soja, gastan 30 litros por hectárea, ellos gastan 150. Entonces, cuando están, ahora mejoró el precio, pero cuando están mal, es probable que yo tuviera que, es razonable, y tenemos que entenderlo así como sociedad, sí, que capaz que tenemos que para ese sector tener un gasoil algún peso más barato, porque son intensivos consumidores de ese producto. ¿Me dejás hacerte una pregunta obvia? Sí, obvio. ¿Y por qué no lo hicieron? Y porque no suena tan descabellado lo que decís. Porque el Frente Amplio no es todo del interior y tiene los mismos problemas que tienen los otros partidos y tenemos un alto componente urbano, ¿verdad? Y no pudimos convencer. ¿Pero porque no daban los números o no se entendía el concepto? Yo creo que no se entendió en su momento. Si tú miras ahora, bueno, quien condujo de forma brillante... ¿No diste bien la discusión en la interna vos? No, pero que yo me hago responsable. Y es más, hay otra cuestión, que nosotros o no comunicamos o comunicamos muy mal lo que hacíamos. Porque hay gente que ni sabe de las cosas que se hicieron. Y nosotros estando muy cerca, a veces, cuando iba algún ministro del Interior no enteraba lo que se está diciendo. Quiero que la comunicación del Frente Amplio hacia el ciudadano fue muy mala. Una de las cosas que quiero mejorar, porque uno trata de, si no puedo arreglar todo, mejorar el pedazo de vereda que tengo enfrente a mi casa, sí, es tratar del Parlamento a ver si podemos disminuir la brecha entre el Parlamento y el ciudadano, que a veces nos trata con banalidad, y tiene razón, porque a veces pasamos mucho tiempo discutiendo cosas que no le son comunes o que no la siente como propia, y eso nos ha retirado. Si bien, si tú mirás la de los diputados, creo que representan genuinamente el espectro de nuestro país, porque ahí tenés el súper inteligente, el otro que tiene dificultad y el pelotón del medio, que la inmensa mayoría del Uruguay. Bueno, eso está representado ahí, pero a veces nos cuesta, y es más, porque eso hay que trasladarlo a la sociedad. Yo he integrado la Comisión de Ganadería, ¿no? Y yo te diría que en el periodo pasado, 5 años, y creo que hubo 2 veces periodistas apostados a la salida de la comisión. ¿Por qué? Y porque los temas de agro, cuando todo va bien, no interesan demasiado. Ahora, ¿es culpa de los periodistas? No, es la sociedad que nos hemos dado. Que estos temas me importan cuando tengo dificultades. Ahora, por ejemplo, se dice,
Va a haber, el único sector que no paró es el agro, va a haber que esperar que repunte. Pero no le habíamos prestado la atención cuando estamos bien, digamos que no, cuando todos los otros sectores están marchando, parece que esto es una cosa que no tiene demasiada importancia, o sea, no le damos la importancia que tiene, no solo como fundamento de base económica, sino que están ocupando el territorio y todo eso tiene que ver con la soberanía y todo ese tipo de cosas. Entonces lo que creo es que hay que acercar, hay que amigar mucho más el ciudadano urbano con el otro, que además te diría, muchas veces está representado por quien no forma el grueso del productor agropecuario, porque la mayoría son productores familiares, menos de 500 hectáreas, muchos trabajan sin peón y otros tienen uno o dos. Esos son la mayoría. Es la absoluta mayoría. Pero a ver, para no ahora decir eso, que le cree... pero escúchame, para representarlos después, ¿cuál es la dificultad que tiene esa gente? ¿Por qué no toman en sus manos? Viejo, porque yo recuerdo cuando estuve en la federación, en ese momento yo conseguí, además, que la gremial me ayudara con los pasajes, porque tenés que venir toda la semana a Montevideo. Y si querés tener incidencia, tenés que contactarte con el sector político, que es quien... toma decisiones. Que es el Parlamento, que es lo otro que a veces no tomamos en cuenta. Dice, a mí no me importa los políticos allá y yo acá. Viejo, mirá que la decisión que tomemos allá te va a afectar, para bien o para mal. Esto hay que hacerlo entender, aún el que no le gusta la política. Yo no te pido que vos participes, ni en los comités, ni que tomes por uno, vos votás lo que vos quieras, pero sí con la discusión que se está dando, porque esas decisiones que se toman en el Parlamento te van a afectar, aunque a vos no te guste la política. Y como además este es el mejor sistema que hemos encontrado de convivencia, tenemos que entenderlo como tal. Pero sigo, cuando venía acá a Montevideo, el pasado 2 o 3 días, recorrer el Parlamento, ¿y quién queda allá? Claro. Ni te hablo si sos tambero, ¿no? Claro. Por ejemplo, la cuenca de Cerro Largo, que es una cuenca de Coleme, hay 2 o 3 productores medianos, te diría, porque creo que grande prácticamente no hay ninguno, y de suelo productores chicos. Y ahí tiene que estar el dueño, porque ordeñe, porque la lechería es una cosa intensiva, y intensiva la atención que le tenés que prestar, entonces no tenés mucho tiempo para tener reuniones en la ciudad y después venir a Montevideo. Y el productor mediano, también porque el tipo está todos los días atendiendo lo que tiene que atender y distraer tiempo para ir a reuniones gremiales locales y después todavía trasladarse a Montevideo. Y bueno, no es fácil. Entonces... yo recuerdo que en un momento elegimos de candidato a la presidencia de la federación, por eso te digo que me hago cargo, un hombre creo que desaparecido hoy, que en su momento, buen tipo, compañero nuestro, dijimos, puede ser presidente de la federación, porque está jubilado de banco, tiene apartamento en Montevideo y no tiene problemas económicos. Eso no es perfil de un productor agropecuario. Y lo llevamos a la presidencia. Claro. Y yo trabajé para que fuera. Porque era... ¿Y cómo anduvo? Y anduvo bien en una parte. Claro. Porque hay gente que entiende. Después tomamos otro camino, pero quiero decir... Entiendo para el... Si vos querés decir, ¿cómo hacer la representación genuina? Y después hay una cosa que tenemos... Yo tengo muchos amigos en la asociación rural, ¿no? Por este trabajo, algunos productores, ahora hasta ahora que yo sepa siempre hubo una lista única y se vota hasta por sobre, ¿no? Hay cosas que han quedado en el tiempo. ¿Y eso por qué? Y por esta dificultad, porque dice, bueno, eso está, que organicen esto, que se encarguen ellos. Claro, que tenés otra actividad. Y es lo que termina ocurriendo. Eso no invalida la representatividad, porque yo creo que lo que está, porque si no me invalida, yo también estuve ahí. Y tratamos de representar lo mejor posible, ¿verdad? Pero en esa época yo ya era un híbrido, porque además de productor rural era veterinario, ¿verdad? Entonces yo por ahí tenía una entrada que no tenía al que yo pretendía. Traté de hacer el esfuerzo de interpretar al otro, al que tenía que estar ahí. En muchos casos no estaba. Había otros compañeros que sí, ¿no? Que claramente
En esa época que tuvimos la federación había gente como Gonzalo Gallero que se dedicaba solo a es agrónomo de profesión, pero se dedicaba solo a la actividad agropecuaria. Frati, ¿sabés qué? Se nos acabó el tiempo. Bueno. Por hoy, ¿no? Pará, Sí. mira, Elizabeth me manda un mensaje y dice, penico, es portugués. En la frontera usan el femenino porque acá es la pelela. Perdón, no puedo con mi condición, creo que conoce portugués por eso. Saludos al entrevistado, un crack, agrega entonces. Hay cosas de la frontera que se te impregnan. Mirá, cuando vine a estudiar a Montevideo, yo no sé, porque bueno, terminamos hablando de historia, ¿no? O sea, porque uno está quedando viejo. Fui a buscar a un compañero de Melo a la casa y no estaba. Me atendió una vecina, me dijo, no, digo, che, ¿usted que vive acá? Y yo, no, salió y se vive de tardecita. Bueno, decirle que estuve a buscarlo, ¿no? Soy compañero de clase de Melo. Cuando llegó, bueno, no me buscó, al otro día me encontré en facultad, no me dijo nada, digo, che, pero vos no te avisó el vecino que estaba. No. Ay, ya ahora recuerdo, pero lo que pasa es que el vecino me dijo, mira, tuvo un brasilerito acá, dice, hablando en castellano, dice que te andaba buscando y nunca pensé que eras vos. El brasilerito. Pues sí, el brasilerito, bueno, yo pesaba 63 kilos también, ¿no? Por eso lo del brasilerito, me vio chiquito. Pero el diminutivo puedo yo entenderlo, lo gracioso. Te voy a decir, la verdad, que nunca acomodé muy bien la forma de hablar, o sea, que hay gente que dice que tengo una forma de hablar que se nota que soy del interior o de la frontera, pero... bueno, y después con ese pasaje que tuve por Brasil empeoré, ¿no? Porque imagínate que allá escribía en portuñol y cuando volví tenés que readaptarte, porque además el idioma portugués tiene alguna frase muy directa, muy fácil, que te queda fácil de expresar, entonces uno la adopta y después... Bien. Dejarla de lado te cuesta. Al la aclaración eso de la pinica. Al brasilerito Alfredo Frati, entonces, gracias por el tiempo. Cuando asumas, yo te he escuchado en otro lugar también que decís que estás siendo un poco cauto, porque todavía sí. Bueno, pero todo indica que eso sí va a ocurrir, ¿verdad? Eso sí. También hay que decirlo. Bueno, tendremos razones de sobra para reencontrarnos. Y te agradezco, porque en realidad mi presencia como futuro presidente, ¿por qué me pusieron ahí? No es porque sea un legislador brillante, ni mucho menos, ¿no? Es porque represento un legislador del interior y vinculado a los sectores agropecuarios. Y ese es un mensaje para todo el interior y es un mensaje hacia el agro, ¿verdad? Creo que además... Mi sector ha tenido una especial atención. ¿Es un mensaje del frente o del sistema político? ¿Cómo? Es un mensaje del frente, ¿no? También será del sistema político, pero del frente. Bueno, y si el espectro político lo acepta, también un mensaje del Parlamento, porque después del primero representa al Parlamento Nacional. Bueno, la seguimos más temprano que tarde. Y te digo más, no es común. Me dice, podría ser, no, pero no es común. Porque en Cerro Largo, que es un departamento, como todos sabemos, vinculado al Partido Nacional, que fue gobierno, que es gobierno a vuelta, nunca hubo un presidente de Cerro Largo de la Cámara de Diputados, por lo menos del 85 para acá. Nunca hubo un blanco presidente de la Cámara de Representantes. Ni de Cerro Largo tampoco, aunque no fuera blanco. Un blanco de Cerro Largo. Porque antes eran blanco y colorado. Después, como los colorados perdieron pie, sale uno del Partido Nacional y uno del Frente Amplio. A no ser este año que salió Partido Nacional, Frente Amplio y Cabildo Abierto. La seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Bueno, gracias por el tiempo. Y capaz que en otro momento podemos hablar de cosas que a la gente le interese más, porque no sé esta historia hasta dónde la gente le interesa mucho. Bueno, un poco folclórico. Ahí déjamela peleártela un poco. No creo que haya quedado tan afuera de la... Y yo capaz que me excedí porque a mí esas historias, como las que me contaba mi padre y mi madre, las cosas que hacían, mi abuelo en esa época materno viajaba a Montevideo en una especie de diligencia, pasaban como 15 días para venir y 15 días para ir. Quiere decir que su ausencia era como por 3 meses, ¿no? Claro. Después, que no sé si solo trabajaba o se divertía, honestamente, ¿no? Sí. Pero cuando llegaba, llegaba con mucho género, que antes en campaña la tela se le llamaba género. Claro. Y las mujeres, obviamente, de esa época, como te decía, si tenía hasta tercero, lo que aprendían después era coser y a surcir, ¿no? Se hacían sus vestidos, sus cosas. Y esas historias a mí me encantaban, me fascinaban. Ni que hablar
la gente que mi viejo contaba que conoció que habían participado en la revolución. Pará, te tengo que despedir, pero ¿sabés qué problema vas a tener vos cuando seas presidente? No, más de uno. Cortarle el tiempo a otro, porque vos sos larguero también. Entonces te van a decir, pará, presidente, me cortaste a mí. Y cuando vos agarrás el micrófono, te para. Ya me pasó con Lema. Espero que me ayuden un poco más y no sean como yo los demás. Alfredo Frati nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresá en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.